Hola, ¿qué tal? En este video vamos a continuar con la construcción de nuestra API, que la habíamos llamado Facturas API, utilizando Spring Boot con lenguaje de programación Kotlin y con la base de datos Postgres. Hasta ahora hemos completado ya los dos métodos o uno de los dos métodos principales que son el listar o el get, ahí por eso está aquí get mapping, y también trabajamos con el post mapping, que lo que nos permite es recibir información para que sea guardada en nuestra base de datos. De hecho, aquí nosotros recibimos a través de un objeto cliente que lo habíamos definido a partir del modelo. Ahora, lo que nos falta agregar son dos métodos más que también se consideran que son para un CRUD básico, para un CRUD de una tabla básica, y que son el patch y el put, ¿sí? Así como tenemos aquí el post mapping, nosotros tenemos el put mapping y el patch mapping, que los dos sirven para actualizar información, sí, los dos nos ayudan con esa tarea, pero la diferencia entre el patch y el put es que el patch nos permite actualizar parcialmente. Es decir, cuando queremos restringir que alguna tabla sea actualizada únicamente un atributo, podemos utilizar el patch. El put se utiliza de forma más general para actualizar todos los campos de la tabla o todos los atributos de la tabla. ¿Sí? El patch se va a usar para actualizar parcialmente. En el ejemplo de hoy vamos a actualizar únicamente el nombre utilizando el patch, pero el put va a ser el cambio general de todos los campos del registro de la tabla. Bien, vamos a empezar por el service. Vamos a recordar nosotros el proceso normal, que es que el cliente llama al controlador, el controlador llama al service y el service al repositorio. En el caso de la actualización, nosotros necesitamos primero verificar que el objeto que vamos a actualizar exista, ¿sí? Según la migración que nosotros hemos definido o que definimos en la clase anterior, es que el ID sea nuestra llave primaria. Entonces nosotros a través de ese ID vamos a verificar que en primera instancia exista el registro y en el caso de que exista, procedemos a actualizar. En el caso de que no existe, vamos a utilizar otro proceso que ya les voy a explicar. Ahora, vamos a centrarnos primero en identificar o en crear los métodos necesarios para verificar si existe el, el objeto o en este caso, el cliente ya en nuestra base de datos. Para ello vamos a utilizar o vamos a generar un método en el repositorio, ¿sí? Vamos a crear un método que se va a llamar que se va a llamar find by ID. Este nombre de los métodos viene ya definido tiene utiliza esta notación en base a JPA, al JPA repository, que es el encargado de manejar las conexiones a la base de datos. Lo vamos a utilizar así mismo. Este método lo que va a recibir es un, un ID, ¿sí? El ID del cliente. Nosotros a través de este ID en nuestra base de datos sabemos si está o no. Este ID a nivel de base de datos es de tipo entero, pero si nosotros revisamos el modelo en nuestra aplicación ya, lo habíamos puesto como tipo long. Entonces aquí, en este cliente repositorio, lo que vamos a recibir es un ID, sí, de tipo long. Listo. El signo de interrogación aquí lo que nos permite es que recibir o permitir que el ID pueda recibir valores nulos. Para eso sirve agregar esto de acá. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué va a hacer este método? Recuerden que después de los dos puntos del parámetro, lo que debemos de especificar es el valor de retorno. ¿Sí? Y en este caso, si es que el ID existe, nos debería devolver un objeto de tipo cliente. ¿Sí? Entonces, le ponemos ahí.
Ya. Ahora, una vez que estamos en el repository, sí, nos vamos al service. Esta es la secuencia natural de una petición en Spring. El cliente llama al repositorio. Aquí estamos, el service más bien, el service llama al repositorio. Entonces, el service tiene ya inyectado un objeto repositorio y listo para funcionar. Ya tenemos el save. Ahora lo que necesitamos crear es el update. Un update, vamos a llamar a sí mismo update, que va a recibir igual el mismo objeto. Desde Postman se va a enviar igualmente un objeto en formato JSON y este igual va a devolver un cliente, ¿sí? Tiene la estructura muy similar. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que retornar aquí? O más bien, ¿qué debemos hacer primero aquí nosotros antes de guardarlo? La forma de actualizar para Spring Boot se utiliza el mismo método del JPA, tanto save como para guardar, como para actualizar. En el caso de que un ID exista, el save va a actualizar la información. En el caso de que no exista, va a crear, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros aquí necesitamos hacer una verificación primero de que si el ID no existe, tenemos que parar el proceso o cortar el flujo de nuestro script y mostrar un error, ¿sí? Entonces, a eso vamos. Lo que primero necesitamos es llamar al cliente repository y vamos a llamar al método findById, al que acabamos de crear acá, al método findById. Ahora, este findById lo que va a requerir es un ID. Lo que estamos mandando a buscar es que si este ID ha sido creado en la base de datos o los valores ingresados en esa columna existen, ¿sí? Entonces lo que voy a decir es, aquí recibo al cliente, aquí está todo el objeto, pero lo que necesito es únicamente el ID para ver si existe, para comprobar si existe. En el caso de que exista, va a continuar con la siguiente línea, ¿sí? En el caso de que no exista, lo que aquí podemos hacer es lanzar una excepción, ¿sí? Con el operador Elvis o el Elvis Operator, lo que hacemos en el caso de que esto de aquí devuelva un nulo, es decir, que no existe el usuario, lo que vamos a hacer es lanzar una excepción, ¿sí? Y en la excepción nosotros podemos pasarle como parámetro el mensaje. Podemos decirle ID existe, ¿sí? Ahora, para que sea un poco más legible, esto le podemos colocar en la siguiente línea, ¿sí? Listo. En el caso de que esto de aquí no exista, o es decir, esto de aquí devuelva un nulo, va a lanzar un error, ¿sí? Ahora, es mucho mejor manejar los errores o este lanzamiento de errores a través de una forma controlada. Y esa forma controlada lo hacemos a través de un try catch. Es decir, todo lo que concierne a nuestra lógica de nuestro método, que son estas tres líneas, lo que vamos a hacer es insertarle dentro de un try catch, ¿sí? O dentro de un try primero. Entonces, voy a generar el try, ¿sí? Y el try va a tener esta estructura. Es decir, todo lo que construimos. Si es que busca, sí, si es que existe, lo retorna. Todo try necesita un catch, ¿sí? Y el catch lo que va a recibir como parámetro es un objeto de tipo exception, ¿sí? La clase exception en Java o en Kotlin se usan para los errores, ¿sí? Para los errores que necesitamos manipular en nuestra aplicación. Listo. Y aquí necesitamos las llaves también. Ahora, em, el flujo normal de nuestra aplicación, si es que no existiera ningún error, va a ser el cliente, el controlador, el service, el repository. El repository va a la base de datos y recupera la información y luego le pasa al service el proceso inverso, ¿no? Service, controlador, bueno, le entrega al cliente, ¿sí? Sin embargo, cuando existe un error, cuando nosotros seguimos el flujo de controlador, service, y en el service existe un error, nosotros podemos desde esa instancia o desde ese momento nosotros capturar el error y devolver un error al cliente,
¿sí? En este caso a Postman, que es el que estábamos utilizando como cliente de nuestra aplicación. Entonces, lo que hacemos aquí es devolver un método, o más bien devolver o lanzar una excepción. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es throw, y aquí vamos a utilizar una clase que se llama response status exception. Está de aquí. ¿Sí? Y en su interior, aquí lo que necesitamos pasar es el estado de, o sea, qué estado le podemos mostrar. Este puede ser como un not found porque no existe o no se ha encontrado el ID. Podemos colocar un HTTP status not found. Aquí podemos buscar el not found. Y luego, coma, le vamos a hacer a mostrar el mensaje. ¿Qué mensaje este de aquí? Sí, y este mensaje lo recibimos a través de este método, de este objeto que está aquí. Le vamos a decir el objeto x.message. Y con eso nosotros mostramos el estado 404 y el mensaje que se va a especificar aquí. Y listo. Ahora, si nosotros nos fijamos al list y al save, son llamados desde el método list y el método save desde el controlador. Entonces, para el put debemos hacer lo mismo. Vamos a primero a crear una función que se va a llamar update, ¿sí? Que va a recibir asimismo el mismo objeto de tipo cliente y que va a devolver asimismo un cliente, ¿sí? Listo. Lo que llamamos aquí va a ser muy parecido a esto, pero ya nos vamos a llamar a update. Vamos a llamar al método update. Y listo. Entonces así estamos ya llamándole a la método que acabamos de crear. Bien. Ahora, en esta parte nosotros también podemos comenzar a utilizar de forma más apropiada las clases necesarias para devolver eh, la información. Entonces, en este caso, yo puedo arropar esta respuesta del objeto cliente a través de un response entity. La clase, o al instanciar la clase response entity, lo que hacemos o esta clase nos permite especificar qué valor o qué estado y qué nomás debemos devolver cuando nuestra API recibe una petición. Entonces, este response entity le voy a agregar, ¿sí? Y aquí hacemos lo mismo, ¿no? Ya no vamos a devolver un cliente, sino lo que vamos a responder es un cliente, un response entity. Lo que voy a hacer aquí es utilizar retorna un response entity, pero como parámetros tiene al cliente, al llamado hacia el servicio, y después lo que tenemos es el estado. Entonces aquí HTTP status, en este caso cuando se realice correctamente, lo que vamos a hacer es, podemos crear un create, ¿no? Porque estamos utilizando bueno, no create, debe ser un OK, puede ser, que todo salió correctamente, es decir, se actualizó correctamente. Listo. Ahora, ya tenemos el update. Lo que nos permite el update es, como decía anteriormente, em, actualizar todos los campos del objeto que estamos enviando. Sin embargo, de alguna forma nosotros también requerimos utilizar o actualizar únicamente actualizar un solo registro de nuestra tabla o de nuestra tabla de la base de datos. Entonces, para eso utilizamos el catch. Tiene la misma estructura del update o es muy similar, eh, pero tiene algunas variaciones, sí, que vamos a ver a continuación.
Igual este update, vamos a suponer que nosotros vamos a utilizar el patch para actualizar únicamente el nombre. Vamos a recibir de igual forma el objeto y va a devolver esto a un cliente, ¿sí? En este caso, yo no solo tengo que verificar que exista el ID, sino que yo necesito obtener esa información de ese ID existente. Entonces, lo que voy a hacer es obtener un response y ese response captura la información que me va a devolver de la base de datos en el caso de que exista. En el caso de que no, pues ya se termina aquí y de aquí se lanza a la excepción. Ya no hace esto de aquí en el caso de que haya un error. En el caso de que no se llegue a lanzar el error, lo que tendremos es que lo que devuelve la base de datos se va a guardar en en esta variable. Entonces, a esta variable lo que yo tengo que hacer es actualizarle únicamente el nombre. Sí, como ya tengo aquí el valor de la base de datos, lo que le voy a decir es un response.apply para poder modificar la información dentro del objeto. Y lo único que necesito modificar aquí es el full name, ¿sí? Voy a decir que el full name sea igual a la información que está llegando, a la información que solicita ser actualizada, punto full name, ¿sí? Es ese mismo campo. Listo. Una vez que se hace esto, ahí sí nosotros tenemos que mandar a guardar el objeto con los cambios realizados. ¿Y cuál es ese objeto? El objeto response. ¿Sí? No el objeto cliente, porque el objeto cliente no está siendo verificado. Entonces el response sí. Entonces con eso ya tenemos. Nos vamos al cliente controller. Ese mismo lo que vamos a hacer es duplicar esta información. Sí, y ponerle en este caso update name como nombre del método. Sí, y aquí lo que puedo llamar también es al update name, al que fue creado en el método, la clase servicio. Sí, en la clase de aquí. Ahora, este cliente, eh, y bueno, aquí estamos en el controlador y bueno, se recibe el cliente y se pasa a sí mismo al cliente acá. Sí, entonces aquí estaría esta información. Igual aquí, como estamos lanzando una excepción de que no exista un ID, vamos a enviar también de esa misma forma el not found y una información del mensaje que acompaña el error para que el usuario sepa en qué error está incurriendo. Listo, entonces vamos a volver a correr la aplicación y le vamos a probar desde Postman. Bien, seguimos. Como ya está construido el código de para Apache Put, vamos a hacer la prueba. Entonces, aquí en Postman ya tenemos el get y el list. Lo que vamos a hacer es duplicar esta información. Este request y le vamos a ir cambiando el nombre. Esto se va a llamar actualizar. Vamos a probar primero solo el put. Recuerden que el put actualiza todos los campos. Vamos a guardar. Y aquí, bueno, vamos a saber qué nomás tenemos en la base de datos. Ya, bueno, está vacía, vamos a crear un nuevo. Sí, y aquí está el objeto creado. Entonces, yo este objeto puedo actualizar. Vengo acá, utilizo un put, envío los campos. Recuerden que tiene que haber un ID que exista, en este caso sí. Entonces voy a hacer un cambio. Sí, entonces, y está 03. Ya. Vamos a enviar. Ah, ya. Aquí nos está dando un error de que el método no ha sido soportado. Vamos a regresar acá al IntelliJ IDEA para ver qué puede estar sucediendo. Entonces, vamos a ver aquí. Me dice que el método no existe, que el método put. Muy probablemente en el controlador no configure el método. ¿Sí? Ah, exactamente, aquí está. Fijémonos aquí que el list tiene a get mapping, el save tiene a post mapping, pero lo que no configure es la anotación que requieren el update y el, y el update name. En este caso, en el caso del update es put y en el caso
Esto es patch. Put mapping y patch mapping. Lo que voy a hacer es controlar espaciadora y agregar el import. Y listo. Podemos probar nuevamente. A ver, vamos a irnos al Postman y vamos a esperar que se inicie y probamos. Bien, entonces aquí tenemos el put, enviamos a actualizar, ¿sí? Y ahí ya nos devolvió un objeto actualizado. Sí, puede ser Pedro o aquí es Ecuador, José. Ya. Lo que va a hacer aquí primero verificar que este ID existe, pues si existe va a ser el cambio de las otras cosas. Ya. Vamos con el patch. Entonces, asimismo, el patch, lo que hay que hacer es duplicar esto de aquí y tenerlo como actualizar nombre. Se va a actualizar solo el nombre aquí. Ya. Listo. Guardamos. Este va a ser un patch y probamos. En este caso, yo puedo enviar aquí, por ejemplo, Carlos. Aquí puedo agregar algún componente. Pero la idea es que esto no me deje cambiar. Es decir, yo a pesar de que envíe esto, el NUI y el address no se va a cambiar porque el patch está programado para que solo cambie el nombre. Entonces ejecutamos y ahí está. Se cambió el Carlos, el otro sigue siendo lo mismo y esto lo mismo. Listo. Con eso terminamos el video. Saludos.